Bien, así seguimos en la recta final de nuestro programa. Hablamos desde el pueblo adentro, cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Mi nombre es Daniel Romero, conductor del programa. Charlie, ¿tenemos un entrevistado? Sí, bueno, pasamos al último bloque de Hablamos del Pueblo Adentro. Tenemos 9 grados y con un cielo parcialmente soleado, digamos. Y bueno, pasamos a esta última parte y vamos a estar hablando con Justo Hernández, economista, miembro de la UPEN. ¿Cómo andás, Justo? Hola Daniel, Charlie, ¿cómo andan? Todo bien. Sabes que, bueno, estábamos esta semana, esta última semana estuvimos con muchas noticias sobre la economía argentina y la inflación, los anuncios de Massa también, la inflación de agosto. Y bueno, queríamos ir más o menos sobre esos lugares, pero antes de eso, y también pensando en tu rol como economista y como miembro de la OPEN, quería preguntarte, ¿no? De qué es la OPEN, cuál es el laburo que hacen ahí, y después arrancamos más de lleno con las cuestiones de la inflación y los anuncios de Massa, ¿no? Bueno, el OPEN, las siglas son Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Sí. Es un espacio que armamos un grupo de graduados de la Facultad de Económicas de La Plata, con la intención un poco de analizar la economía argentina en general, sacar conclusiones y poder discutir un poco, ¿no?, lo que pasa en nuestro país y proponer alternativas de políticas para llevar adelante. Nosotros ahí, desde nuestra página de Instagram, lanzamos informes semanales donde vamos evaluando cómo se van moviendo las diferentes variables de la economía y cada tanto presentamos informes sobre políticas a llevar adelante, ¿no?, que entendemos que hay que llevar adelante. O discutiendo cierto tipo de políticas como la dolarización, planes de estabilización y demás. Joya. Otro de los temas que vamos a tener en cuenta en algún otro momento, ¿no? La idea de dolarización, ¿no? Y todo el sentido que se está construyendo desde ese lado. Pero bueno, vamos a arrancar, ¿no? La semana pasada estuvimos, Dani, hablando tratando de informarnos sobre la repercusión de los 2 dígitos de la inflación en agosto, y queríamos ir más o menos por ese lado, justo. Bien, Sí, buen la día, inflación justo, ¿cómo le va? Así que vamos a escucharte, que nos expliques un poco de este tema. sí, la inflación de agosto del 12,4 que salió el miércoles puede entenderse principalmente primero por una aceleración inflacionaria, producto de la devaluación generada después de las PASO. Ese 12,4 quiere decir que después de esa devaluación, es decir, más o menos el 15 de agosto en adelante, del 15 al 31 de agosto, los precios aumentaron mucho más de lo que venían aumentando en la primera quincena de agosto, ¿no? En la primera quincena más o menos la variación de precios venía siendo muy parecida a lo que era en julio, pero con esa evaluación del 20% sufrió una aceleración, llegando a un nivel de 12,4, digamos, un nivel bastante alto de inflación para un país, para la Argentina. De hecho supera todas las inflaciones mensuales hasta febrero del 91, que febrero del 91 fue más del 20% más o menos. Eso, esto marca una señal de alarma en el sentido de que una devaluación en general tarda un par de meses en trasladarse a precios, Mm. y en este caso fue casi inmediato, ¿no? Se espera que ahora también durante el mes de septiembre, entre el mes de septiembre y esos 15 días del mes de agosto, los precios terminan aumentando en el monto de lo que fue la devaluación. Eso acelera mucho ese traslado a precios de un efecto evaluatorio que presenta una señal de alarma, ¿no? Sí. Ahí quería, antes de pasar por los anuncios de Massa, porque sé que ya sea la cuestión de las ganancias también y la cuestión del IVA, es algo que surgió después para poder suplir, ¿no?, también de alguna forma la inflación, y que no se vaya tanto la ganancia o lo que gana una persona o una familia, y que no se nos vaya todo
en la inflación, ¿no? En la economía de cada familia. Creo que antes de esos anuncios quería como saber más o menos o que nos vayas contando en qué espacios de la economía, ya sea en la canasta familiar y esas cosas, repercutió más esta inflación. Dentro de todos los segmentos que se evalúan a la hora de calcular el nivel de inflación mensual, el principal segmento que aumentaron fueron los alimentos. Bien, Si tomamos solamente ese segmento, tenemos una inflación del 15% mensual, es decir, los alimentos aumentaron casi un quinto de lo que habían aumentado durante el mes de agosto, perdón. Eso, el aumento de los alimentos repercute principalmente sobre las clases populares, o sea, repercute en la población en general, porque principalmente todo lo que es alimentos es un bien básico, es un bien dentro de la canasta básica, un bien más preponderante, y en los salarios de menores ingresos es el segmento de gasto más fuerte, ¿no? Entonces termina siendo un número bastante alarmante sobre dónde impactó más la inflación, bien, siendo también un país que produce alimentos, ¿no? sí. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, empezamos a hablar sobre los anuncios directamente de Massa, ¿no? ¿A dónde se fueron más, o sea, qué es lo que se intenta hacer con esos anuncios de la saca del IVA, ¿no? También, y la cuestión de las ganancias. Sé que, por un lado, la cuestión de las ganancias ayuda más o menos a un sector de la economía más formal, digamos, a los trabajadores más formales que están en blanco, o a un sector de la clase media que de alguna forma estaba necesitando que se genere esa medida, y después las otras medidas del IVA más a un sector bueno, que vive este día a día, ¿no? Con la suba de precios y esas cuestiones. Si querés describirnos más o menos cuáles son los beneficiarios qué sector de la Argentina son los beneficiarios en mayor parte, digamos. Sí, sobre el impuesto a las ganancias, principalmente lo que se hizo fue subir el mínimo no imponible hasta 1.700.000, más o menos, es decir, toda persona que gane por encima de ese valor va a seguir pagando ganancias, toda persona que se encuentre por debajo de ese valor no va a dejar de pagar ese impuesto. Nosotros de Lopen somos un poco más críticos de esa medida, porque el impuesto a la ganancia es uno de los impuestos más progresivos que tenemos, producto de que es un impuesto que se cobra sobre los ingresos medios altos de la población a una escala progresiva, es decir, mientras más ganás, más pagas del impuesto, mientras menos ganás, menos pagas del impuesto, y que ese impuesto es coparticipable, es decir, va a las provincias para que se pueda destinar a políticas hacia los sectores populares. Después hay un montón de problemas en la implementación en sí del impuesto, que eso es una cuestión obviamente a revisar y a rediscutir, pero que digamos, mediante esta política no sería lo mejor. Sí, también igual vemos que ahí, como para compensar un poco esa suba en el impuesto, esa suba en el mínimo no imponible, perdón, para mantener la recaudación en un contexto como estamos hoy de gran déficit fiscal, dentro de la ley de presupuesto que ingresó en el Congreso, se estaría discutiendo la reducción de ciertos beneficios impositivos para sectores como el Poder Judicial, para que paguen impuestos de manera de compensar esta pérdida de ingresos. Por otro lado tenemos Perdón, sí. Sí. Quería preguntarte justo, el plazo fijo a monotributistas, ¿qué beneficios tiene? A monotributistas, las políticas que se centraron fue primero todos estos créditos a una tasa subsidiada, es decir, a una tasa menor que la del mercado, y después tenés el IVA, la devolución del IVA para pagos de la canasta básica, dentro de la canasta básica, de la devolución de un 21% dentro de las 48 horas realizado el pago con tarjeta de débito.
Eh, Después, Claro. obviamente, está el aumento de tasas, que el aumento de tasas que se hizo post paso genera que herramientas como los plazos fijos sean mucho más rentables, eh, sean mucho más rentables. El problema es que ahora, al subir la inflación un 12,4% y eso no estar acompañado por una suba de tasas, todo lo que son los plazos fijos ahora rinden una tasa mensual menor que el aumento de la inflación. Por ende, el plazo fijo, si bien te puede permitir cubrirte en cierta parte, bueno, hay una parte que no te va a poder cubrir por la aceleración inflacionaria. Digamos, todas estas políticas, de todas maneras, también la política del impuesto a la ganancia, la política del IVA, son políticas que están centradas en que el salario no pierda dentro de la carrera contra la inflación, ¿no? Y esa carrera la vamos a ver de acá hacia fin de año. Hay diferentes maneras de hacer que el salario no pierda contra la inflación, de beneficios impositivos, como el IVA o el impuesto a las ganancias, o las paritarias, más concretamente. El tema es que hoy la inflación está teniendo una inercia y una aceleración bastante fuerte, haciendo que la carrera sea cada vez más difícil de ganar, y es una carrera que vamos a tener así hasta que termine este año, por lo menos. Bien, y entrando un poquitito más en lo político, ¿no? ¿Vos ves alguna, porque pensando, ¿no? En esta cuestión de cuando salió los dos dígitos, trascendió bastante, se puso en agenda, creo que fue el martes pasado, eh, que, Miércoles. que salieron los números de agosto y directamente el miércoles salieron, bueno, salió más a hablar sobre algunos anuncios para poder trabajar sobre esa inflación. Digo, ¿se vio algún tipo de repercusión, digamos, en la opinión pública o en la sociedad, digamos, con una visión positiva de que el gobierno está haciendo algo sobre eso, o todavía se sigue pensando en esta cuestión de inflación y el principal responsable es este gobierno, digamos? Sí, a ver, un número de 12,4 es muy difícil que no, más de 12,4 y de 15% de aumento en alimentos, Sí, es muy difícil que uno no lo alarme, ¿no? Más allá eh, de conocer el contexto económico, ¿no? Son números que al bolsillo de la gente le impactan muy fuertemente, y que las herramientas de política para hacer que el salario crezca de acá a fin de año o recuperar el poder adquisitivo del salario, son cada vez menores. Eh, entonces, las herramientas, si bien sirven para recuperar ese poder adquisitivo, para que los trabajadores no pierdan con la inflación, esas herramientas van perdiendo, pueden ya ir perdiendo efecto a lo largo que vaya pasando el tiempo. También hay que entender que dentro de lo que es la dinámica hoy que está teniendo la economía, muchos precios se encuentran congelados, por lo menos hasta el 31 de octubre. Hay que ver después de eso qué sucede, digamos. ahí ¿Qué va a va. pasar con todos los precios de los combustibles, de la energía, de las prepagas? Que todo eso hoy se encuentra congelado, y que en algún momento, cuando eso se descongele, puede llegar a recuperar todo puede llegar a aumentar todo lo que en los últimos meses no ha aumentado. O sea, hay un contexto de inestabilidad que se siente en la calle, y que es difícil saber cómo va a impactar estas medidas en términos también más electorales, de cara a la elección que vamos a tener en octubre y potencial balotaje en noviembre. Lo mismo pasa con el valor del dólar, ¿no? Que hoy el oficial se encuentra congelado. Bueno, hay que ver qué va a pasar después de la elección de octubre. Bien. La verdad preocupante es la inflación, Sí. más que nada la subida del dólar, la inflación también, pero todo eso, Sí, sí. por ahí nosotros estamos más perdidos en el tema. Esto sucede generalmente por el acuerdo con el FMI, puede ser, y después, esa es una pregunta. La segunda sería, en un gobierno posiblemente de Sergio Massa, después del 10 de diciembre, ¿se puede desenganchar de alguna manera los condicionamientos del Fondo Monetario? La realidad es que hoy con el acuerdo con el fondo en sí, o sea, se firma un acuerdo, pero en términos materiales, la Argentina no termina cumpliendo con ninguna parte del acuerdo. Hoy medio que la política que estamos haciendo es
medio la propia. Sí, a veces hay ciertos condicionantes. Por ejemplo, la evaluación del 14 de agosto fue un condicionante que nos puso el FMI para hacer el desembolso, y esa evaluación fue la que generó esta acelerada de la inflación. Ujú. Eh, pero después no estamos cumpliendo demasiado los condicionantes. Hoy, bueno, el último desembolso que nos hicieron de 7.500 millones de dólares, nos pusieron el condicionante de eso, no usarlo para intervenir en los tipos de cambio paralelos, en el MEP, CCL y demás. Eh, que eso hoy la Argentina no está cumpliendo, pero porque ahora lanzaron un nuevo programa, el dólar soja, que el dólar soja lo que permite es dar un tipo de cambio diferencial a los exportadores, eh, que hace que tenga un tipo de cambio por encima del oficial, y hoy está funcionando esa política. Obviamente es una ley que termina el 31 de septiembre, también ahí hay, el 30 de septiembre, perdón, ahí hay que ver qué sucede con los tipos de cambio, ¿no? Concretamente, con una inflación del 12%, 12% en la general, 15% de alimentos, sostener un tipo de cambio fijo de 3.50 se va a hacer cada vez más difícil. Con el dólar soja nos está permitiendo acumular reservas para poder tener grados de libertad a la hora de poder hacer política cambiaria. Pero de todas maneras esa acumulación es muy chica, muy baja, porque la intervención hoy está siendo bastante fuerte también. Sí, ahí en ese sentido yo pienso, ¿no? Después de que Massa diera todos estos anuncios y más específico con los gremios de la CGT y bueno y con el impuesto a las ganancias, dijo o en su discurso hablaba, ¿no? De esto de que ya que no van a existir este tipo de impuestos a las ganancias, aprovechen para que la plata que ingrese a cada trabajador la puedan invertir en comprarse un auto bueno, invertir en cosas de la Argentina, ¿no? Dentro de la Argentina y no en especulaciones. Ese tipo de pedidos, ¿no? También a la clase trabajadora. ¿Cuándo se va a notar, digamos, en la economía, digamos? O sea, porque también pensando siempre en lo electoral, ¿no? Nos queda muy poco tiempo para cuestiones de octubre pero bueno, eso, como que si realmente la clase trabajadora va a hacer o por lo menos le va a hacer caso al ministro o digo, ¿no? Culturalmente están como para poder hacer eso o ya como la sociedad misma encarando más para la especulación, para la compra de dólares y esas cuestiones. No sé si se entendió, fui para muchos lugares. Sí, 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 se entendió. Sí, la frase del ministro candidato va por este lado que yo decía. O sea, se hizo una evaluación, se buscó mantener el tipo de cambio fijo, pero a la vez están inyectando pesos por un montón de otros tipos de políticas que ya, bueno, las fuimos repasando, Sí, que si eso se vuelca al mercado de cambios, hace que ese tipo de cambio de 3.50 sea muy difícil de sostener, digamos, tengas presiones para la alza de ese valor. Eh, entonces, desde ahí viene, viene esa frase. De todas maneras, hoy, a ver, si un trabajador, una persona compra o no compra dólares o acciona de alguna manera en la economía, no lo hace tanto en función de lo que diga por ahí un funcionario, sino en función de los incentivos o de lo que espera hacia el futuro. bien. Hoy, en un escenario de tanta incertidumbre y de tanta especulación y con una inflación tan alta, toda persona está buscando constantemente cómo cubrirse de esa inflación, ya sea mediante plazo fijo, ya sea mediante acceder al mercado de cambios. También hay que entender que una parte muy fuerte de la presión cambiaria es debido a que las importaciones están alcanzando un nivel bastante alto. Se podría entender porque hay un adelantamiento de las importaciones, producto que se hace a un tipo de cambio bajo, precisamente el tipo de cambio oficial, está mucho más bajo de los tipos de cambios eh, paralelos, y que se espera, por lo menos en consenso en el mercado, que después del día de diciembre exista una devaluación, y eso hace que se encarezcan todas las importaciones. Por ende, también hay mucho adelantamiento de ese factor que presiona sobre el tipo de cambio. O sea,
por un lado, no pasa todo por los sectores trabajadores, de todas maneras se entiende también el accionar producto a que en un contexto de inestabilidad uno se busca cubrir, ¿no? Y buscar valores que le permitan cubrirse esa alta inflación y cubrir el poder adquisitivo de su salario. Y también por otro lado un adelantamiento de las importaciones, producto a que se espera una devaluación después del día de diciembre. Y después hay un tercer factor de que si el principal candidato que terminó en las PASO, Milei, tiene una propuesta de dolarización. Si dentro después del día de diciembre hay alguien que va a dolarizar, vos lo primero que querés hacer es ya empezar a tener dólares antes de que eso se te licúe, ¿no? Eh, Precisamente porque se espera que la dolarización sea un valor más alto de lo que es hoy el tipo de cambio. Entonces, Ah, también para cuidar ese poder adquisitivo del salario. ahí va. Bueno, y por otro lado también creo que estuvimos hablando de muchas cosas que podemos encarar como trabajadores monotributistas y trabajadores formales y esas cosas, pero quiero ir para este lado y profundizar un poquitito, ¿no? En el sentido de ¿qué le podés decir a nosotros como trabajadores monotributistas, ¿no? También por dónde encarar y por dónde empezar a pensar estos beneficios, ¿no? Por dónde ir a invertir nuestra plata o cómo generar como una por dónde ir para empezar a pensar nuestra plata y dónde ir a invertir y que también genere ganancia o bueno, todo en esas cuestiones, ¿no? En ese sentido. Ah, eh, la realidad es que hoy, en el contexto de esa alta inflación, esto es constante y es constante cambiante, digo. O sea, como decía antes, una carrera acá a diciembre sobre dónde ir invirtiendo la plata, sobre cómo va evolucionando la inflación y demás, que hace por momentos una herramienta que te generaba alguna ganancia en términos reales, ¿no? Que le ganaba por ahí a la inflación, en 2 días ya no le gana. Queda muy por debajo. Por ejemplo, te decíamos los plazos fijos, la suba fuerte de tasas de agosto hizo que esté más o menos en los mismos valores que la inflación mensual, pero después de lo que fue la inflación de agosto quedó muy retrasado. Hoy, a ver, las herramientas, primero, bueno, hacer uso de este beneficio impositivo del IVA, o sea, poder hacer las compras con tarjeta de débito, parece algo fundamental para que eso viene de la canasta básica para que sea eh, tener ese reintegro. Y después tratar de tener la plata generando rendimiento en algún lado, en un plazo fijo, en un fondo común de inversión, con dólares, con lo que sea, inversiones de corto plazo que también te permita tener margen de maniobra ante cambios en un contexto tan volátil como vamos a tener acá hasta el día de diciembre. Y Bien, después el de diciembre, bueno, habrá que ver quién es el presidente y qué Sí. políticas anuncia, ¿no? Pero bueno, no quiere decir esto que el día de diciembre se solucione todo, o se perfecto. solucionen todos nuestros problemas. Perfecto, justo. Te voy a sacar capaz del contexto nacional más que nada, o por ahí me mezclo un poco, pero de todas maneras me surge la inquietud de saber, por ejemplo, el dólar está muy apreciado acá, o todo el mundo quiere comprar el dólar justamente para cubrirse de la inflación, de la suba de cosas, porque por si quiere guardar alguna platita cualquier persona, ¿no? Entre todos nosotros. En ese sentido, o en el mundo, al menos que vemos, se está tratando de ir dejando de lado el dólar. ¿Y eso qué implica entre Argentina o la región en particular? De que cuál va a ser la importancia del dólar y hasta cuándo puede seguir con esta importancia que le damos acá en Sudamérica. Y si algún momento a corto tiempo o a mediano tiempo el dólar se va a ir dejando de lado. Acá en la Argentina la importancia para el dólar ya también es una cuestión más cultural también en cierta parte, ¿no? Esto como vos decís, a nivel, bueno, también la otra vez lo habíamos charlado un poco, a nivel internacional, los mercados financieros internacionales, el dólar, la economía estadounidense principalmente está teniendo serios problemas con respecto a la deuda, con sí, al techo de deuda que están teniendo, con respecto también a la inflación. O sea, no es que si nos dolarizamos vamos a dejar de tener inflación. Hoy Estados Unidos está teniendo su propia inflación y sus propios problemas inflacionarios, a menores niveles que los nuestros,
pero siguen siendo problemas inflacionarios, eh, haciendo que el dólar como moneda pierda cierto valor con respecto a otras monedas del mundo. Pero bueno, en nuestro país la, el dólar tiene un peso producto de cuestiones propias culturales de nuestra sociedad, y que hoy casi todos los valores que nosotros tenemos atados, todos los productos que nosotros consumimos en el día a día están atados al valor del dólar. Eso hace que sea bueno muy, muy difícil dejar de pensar en esa moneda. Más también cuando hay un candidato, obviamente, que habla de que sea nuestra principal moneda. De nosotros, por lo menos de Le Pen, nos encontramos en contra de esa política. Entendemos que no es la mejor para resolver nuestro problema y para desarrollarnos como país. Más teniendo en cuenta que ningún país que se haya dolarizado ha logrado desarrollarse, ha logrado crecer, como su economía ha logrado crecer. Sí, desde acá siempre pensamos en ese sentido, ¿no? Es bastante alarmante pensar que pueda suplantar, o una moneda extranjera pueda suplantar una moneda de una nación, y bueno, y también está muy por fuera de lo que, de un pensamiento soberano, digamos, de una sociedad, ¿no? Como que es muy loco que repercuta tanto una mirada antinacional, digamos, ¿no? Antinacional, antipopular, antisoberana, digamos, y creo que se traslada no solamente en la cuestión económica, sino que se traslada también en la cuestión de sentidos comunes históricos, ¿no? Como la causa Malvinas también, o de nuestros Sí, recursos naturales y esa... y bueno, también la cuestión de la dictadura militar, y el negacionismo y todas esas cosas que van construyendo una mirada antipatria, más que nada. sí. Sí. Eh, a ver, el discurso pro-yanqui, si querés, en cierta parte, o Sí, anti-latinoamericanista, viene creciendo mucho en los últimos años en la Argentina. También el discurso de la dolarización tiene su arraigo en que en los últimos 10 años, la inflación en la Argentina ha sido muy alta, mm, eh, y eso hace que, bueno, ir buscando soluciones, querer soluciones mesiánicas, ¿no? Soluciones que de un día para el otro te resuelvan la inflación. Que sí, a ver, si se dolariza, en un momento a otro la inflación de la Argentina pasa de ser 120 a ser la inflación de Estados Unidos, que está en un 5%. El tema es cómo llegás desde los pesos hacia la dolarización. Es, eh, es un camino bastante engorroso, con muchos problemas económicos. O sea, para llegar a una dolarización se debe tener una hiperinflación, que eso impacta principalmente sobre los sectores populares y afecta mucho a la economía argentina. Un plan Bonex, que básicamente es agarrar la plata de la gente que tiene, los que hacen los ahorros de las personas, básicamente. O sea, son medidas que atentan concretamente contra los sectores populares. Por ende, para llegar a ese punto, es una crisis tremenda, que obviamente es lo que queremos evitar. Y después, Pero, por otro lado, una dolarización no te permite entregar soberanía, ¿no? No tenés más control de política sobre tu economía. O sea, ya todas las decisiones de política se toman en Estados Unidos, y vos dejás de tener control sobre tu propia economía y de poder resolver vos propiamente tus problemas, ¿no? Pensando en tu pueblo. bien. muy bien. Sí, perdón. Y Buenísimo, le agrego, justo. Interesante tu intervención. Vamos a seguir buscando tu colaboración con Radio Integración Boliviana. Llegamos al final de nuestro programa en este momento, así que saludos a nuestra audiencia, justo. bueno, muchas gracias a los todos y bueno, cualquier cosa a disposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Llegamos a la final de nuestro programa. Estábamos acompañados por economista, miembro de OPEM, Justo Hernández. Con nosotros nos vemos mañana a la misma hora, Charlie. Sí. Bueno, nos vemos mañana también. Ahí Así saludamos es. también ahí a los controles, a Lucho y a Roger. Exacto, mi nombre es Daniel Romero, conductor del programa y hablamos desde el pueblo adentro, co-conductor Charlie Fernández. Bueno, nos vemos.